Hoy te platicaré de la desaparición de indicios del crimen cometido contra un morenista en Jalisco y del avance de las investigaciones. El 21 de octubre, un morenista y aspirante a la gubernatura de Jalisco fue asesinado en un restaurante de Guadalajara. La agresión se consumó pese a que la víctima tenía al menos 4 escoltas. En las últimas horas, la increíble agresión ha sido detallada por la Fiscalía Estatal casi minuto por minuto para dar a conocer los detalles de lo ocurrido. Bienvenidos al Caporal del 24 de octubre. ¡Comenzamos! El pasado viernes 21 de octubre te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla. Aunque te recomiendo que lo veas, te dejo el link en la descripción, te sintetizo lo que allí expuse. La tarde del viernes en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, fue asesinado Salvador Llamas Urbina, funcionario del municipio de Puerto Vallarta, consejero nacional de Morena y aspirante a la gubernatura de Jalisco. El crimen fue cometido por al menos 2 personas con las que se reunió en el restaurante. Uno de los agresores fue abatido también en el lugar, mientras que el otro se ignora su paradero. Salvador Urbina iba acompañado por al menos 4 escoltas. Uno de ellos había sido director de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Él también fue abatido en el restaurante, mientras que los otros 3 escoltas resultaron heridos. Durante la huida de los agresores también fueron dejados ponchallantas en la vialidad, justo en las inmediaciones del restaurante, para dificultar la persecución de los agresores. Va a ser pinche balacera, güey, y me tocó, yo me estacioné para comprar un pinche pan allá, y estos güey, vi a los güey, ve lo que hicieron, echaron una pinche cubeta llena de estas güey. Pinches policías me mandan al no ando. Sin embargo, sobre este caso quedaron muchas dudas abiertas. Por ejemplo, 1. Si solamente hubo 2 agresores y uno de ellos fue abatido mientras que el otro presuntamente huyó, ¿por qué entonces fueron asegurados al menos 2 vehículos de los victimarios? ¿Y por qué vecinos lograron grabar imágenes como esta que te muestro en pantalla, en donde aparentemente 2 personas están siendo detenidas? Si estás en YouTube, bueno, lo puedes ver en ese momento. Si estás en podcast, la invitación es que te vengas a YouTube. Otra de las dudas que quedó derivado de este hecho fue en qué condiciones ocurrió la agresión, toda vez que la víctima y sus victimarios tenían varios minutos platicando en el restaurante. 3. ¿Por qué Salvador Llamas, que trabajaba en el área de agua potable, por qué contaba con al menos 4 escoltas, uno de ellos exdirector de la Policía de Puerto Vallarta, que había renunciado al cargo justificando problemas de salud? 4. ¿Por qué solamente algunos morenistas manifestaron sus condolencias, pero ni el líder nacional del partido, Mario Delgado, ni la secretaria general del partido, Citlali Hernández, ni el partido a nivel nacional de manera oficial se pronunciaron sobre el hecho, no condenaron la agresión, no exigieron justicia al gobierno de Jalisco, encabezado por el emesista Enrique Alfaro, pese a que la víctima era consejero nacional de Morena? 5. ¿Por qué otros morenistas, como John Ackerman, cuestionaron la reputación de la víctima? Te leo, de hecho, el tuit que hizo John Ackerman sobre este hecho. Escribió: Salvador Llamas, asesinado ayer en Puerto Vallarta, Jalisco, recibió 2.300 votos en las asambleas distritales de Morena el 31 de julio. Él hace una cita textual en su tuit: es un narco de Vallarta, consejero de Morena por acarreo de gente, cierra la cita. Escribe John Ackerman, me comentan. Así, la cuarta transformación de Mario Delgado. Todo esto es el tuit de John Ackerman. Y 6, ¿por qué la Fiscalía de Jalisco dijo que el caso tenía la apariencia de estar relacionado con la delincuencia organizada? Duda que finalmente fue esclarecida ayer domingo 23 de octubre por el fiscal. Alguien me preguntaba en aquella ocasión si teníamos indicios o una de las líneas de investigación era la participación del crimen organizado. Yo, retomando mi respuesta, les dije que era evidente la participación. Ahora, con los avances que tenemos, se confirma esa línea que se está trabajando, de que es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de Salvador.
Agradezco a José Huerta por el superchat. Muchas gracias por hacer posible esta transmisión. Hasta que finalmente la Fiscalía de Jalisco comenzó a compartir detalles de lo ocurrido hace unas horas. Tras las primeras investigaciones, el fiscal estatal José Luis Joaquín Méndez ha confirmado varias cosas, como por ejemplo que el líder morenista compartía la mesa con los integrantes del crimen organizado y que fueron ellos, los integrantes de la delincuencia organizada, quienes le quitaron la vida. 2, que antes de la agresión platicó durante 22 minutos con sus agresores, mientras que los escoltas de Salvador Llamas lo esperaban, se quedaron cuidándolo, pero afuera del restaurante. También ha dicho el fiscal que no solamente eran 2 los agresores, si bien sí estuvo con 2 en la mesa, en el restaurante había entre 5 y 6 personas más implicadas en el ataque, quienes se encargaron de recibir a tiros a los escoltas de Salvador Llamas. Es decir, en total, en el grupo agresor había entre 6, 7, 8 personas en el restaurante. Y otra cosa, nada más para precisar, había entre 7 y 8 personas en el restaurante. Y otra cosa, quizás de las más relevantes, Salvador Llamas aseguró que, el fiscal aseguró que Salvador Llamas llegó con una mochila al hombro al restaurante. Una mochila que hasta este momento no aparece, no se sabe en dónde está luego de que ocurrió la agresión. En una de las imágenes que observamos, cuando llega Salvador al lugar, llega con una mochila, como se aprecia en la imagen. Esa mochila hasta el momento no ha sido localizada, no fue localizada en el procesamiento del lugar, es parte de los trabajos que se siguen haciendo por parte de la autoridad, es parte también de la investigación, saber dónde quedó, quién la tiene, quién se la llevó. Ahora bien, ¿cuáles son las imágenes a las que el fiscal hace referencia? Aquí vienen justo los detalles de la agresión. Te comparto una fotografía. A las 5 de la tarde con 32 minutos aproximadamente, Salvador Llamas, a quien estás viendo en pantalla, fue fotografiado. Son imágenes obtenidas del restaurante por la Fiscalía Estatal. Salvador Llamas llegó al restaurante, llegó solo y con la mochila al hombro. Otra de las fotografías compartidas, y que esta ya data de minutos después, te la muestro ahora. A las 5:41 horas, a las 5 de la tarde con 41 minutos, al restaurante ya llegaron las 2 personas con las que se iba a reunir Salvador Llamas, quienes minutos después, ellos dos serían, al menos uno de ellos dos sería quienes los atacaría. Hay otra fotografía. Esta otra fotografía data de las 6 de la tarde con 13 minutos. Uno de los 2 acompañantes, a quien ves del lado derecho de camisa roja, se retira del restaurante. El otro se queda. Al mismo tiempo llega una pareja al restaurante, que son los que se ven ingresando del lado izquierdo. Al menos la Fiscalía del Estado ha señalado que al menos el hombre que ingresa era cómplice de los agresores. Otra fotografía más dada a conocer. Esta fue tomada a las 6:04, de 6 de la tarde con 4 minutos. El acompañante que se quedó con Salvador Llamas le disparó al morenista. El exmando policíaco entró al restaurante, es decir, el escolta de Salvador Llamas, que era exmando policíaco, entra al restaurante y también es asesinado, es recibido a tiros. El asesino de Salvador corrió hacia la parte trasera del restaurante, y aquí es justo lo que muestran estas imágenes. Corrió hacia la parte trasera del restaurante y se cambió la camisa blanca por una roja. Allí se aprecia, de hecho va en el orden de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Se nota cómo se está desprendiendo, despojando de una prenda para ponerse una roja. Y también hay otra fotografía, una fotografía más. Esta fue tomada a las 6 de la tarde con 6 minutos. Los agresores de Salvador Llamas se enfrentan entonces con los escoltas.
El que aparece encerrado en el círculo, en la fotografía del lado izquierdo, es el que había entrado con la mujer a las 6 de la tarde con 3 minutos. El cómplice, él, fue quien resultó abatido. Y quien abrió fuego contra Salvador Llamas es el de camisa roja. El que recordarás se cambió, se quitó la camisa blanca para ponerse la roja. Y es él quien logró huir. A pesar de todos estos señalamientos hechos por el fiscal estatal, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, el fiscal aseguró que todavía no tienen indicios para presumir que Salvador Llamas tuviera nexos con algún grupo delictivo y dijo que todavía hay dudas sobre el móvil del ataque, pero sí confirmó que se trató de una agresión orquestada y diseñada por los delincuentes, por sus agresores. Identificados están pues, los dos que entran, y luego el sujeto con la chica que también ingresa, pero no descartamos que por lo menos haya habido entre 7 y 8 personas en el interior, posiblemente relacionadas con los hechos. Entre estos 7 y 8, aclaro, ya contando los que observamos en las imágenes. La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre estos hechos y pidió no hacer juicios por adelantado sobre esta agresión, principalmente sobre la posible relación entre el consejero nacional de Morena y la delincuencia organizada. Insisto, la fiscalía ha dicho, sí, la agresión la cometió la delincuencia organizada, pero no tiene hasta este momento confirmado que existiera algún tipo de vínculo o algún tipo de acuerdo entre ambas partes. Lo mismo, el presidente ha dicho que no pueden adelantar, no pueden considerar que en efecto hubiera existido este vínculo. Y aprovechó el presidente de la República para reiterar que en su gobierno, justo en el contexto de esta agresión, que en su gobierno no hay complicidad, no hay corrupción, ni hay impunidad. Te muestro lo dicho por el presidente de la República en la conferencia matutina de hoy, hace unas horas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. John Hackemer etiquetó al funcionario como parte de un grupo criminal en un tuit que puso. Eso no nos consta. No tenemos pruebas. Lo que sí deben de tomar en cuenta, yo creo que la gente lo sabe, es de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y es cero corrupción y cero impunidad.